las otras ovejas del redil. Dice la Escritura en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El reino de Dios es comparado a un rebaño de ovejas, en donde hay un aprisco, en donde hay ovejas, y donde hay un corral, y donde hay un pastor. Jesucristo, hablándole al pueblo, dijo de esta manera: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo atraerlas hacia mí, para que escuchen mi voz y sean parte de este rebaño. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo las otras ovejas? Y es que, amado hermano, en este tiempo la palabra del Señor está llegando hasta donde nunca antes había llegado. Las ovejas están siendo alcanzadas para la gloria del Padre. Y Él dijo que también habían otras ovejas que en ese momento no estaban ahí, pero que era necesario que las atrajeras a Él para que oyesen su voz, para que encontrase un pastor y un rebaño en donde fuesen pastoreadas. Jesucristo, hablándole al pueblo de Israel, a los judíos que estaban ahí con Él, acompañado del ejército de hombres y mujeres que lo estaban siguiendo, que día con día iban tras Él para escuchar el mensaje de la palabra que Jesús siempre estaba declarando. Y Él habla de esta manera y dice: también hay otras ovejas a las cuales debo traer para que escuchen mi voz. También hay otras ovejas a las cuales yo traeré para que escuchen mi voz. También traeré esas ovejas para que sean de mi rebaño. Y Él dijo: yo les hablaré y yo las traeré a mí, a esas otras ovejas, las otras ovejas del redil. Esas ovejas que no estaban contadas entre el pueblo que en ese momento estaba con Él. Las ovejas que en ese momento estaban dispersas sin pastor. Jesús pensó en ellas. Jesús llegó a pensar en ellas, en aquellas que estaban dispersas, que no tenían un pastor y que estaban abandonadas. Jesús dijo: a ellas también debo traerlas para que escuchen mi voz. Y Él habla de esta manera tan práctica, con un mensaje misericordioso y lleno de compasión. A las otras ovejas también yo las voy a traer para que escuchen mi voz. En ese momento Jesús está hablándole a los que sí ya son ovejas. Inicialmente Jesús comisionó a los discípulos a una misión explícita: rescatar las ovejas perdidas de Israel. Estas son las consideradas ovejas que ya eran parte del redil. En la misión principal de Dios para los 12 discípulos, les encomienda ir por las ovejas perdidas de Israel, del pueblo, de su nación. Y Él le dice de esta manera: vayan por las ovejas perdidas de Israel. Expresamente la Biblia lo dice en San Mateo capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino ir antes a las ovejas perdidas de Israel. Vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Allí vayan primero para hacerles llegar el mensaje, para hacerles llegar el mensaje del Señor, para hacerles llegar el mensaje de vida y de esperanza. Él les habla de esta manera y le dice: vayan primero, no se desvíen del camino, vayan a la tierra, a los de la casa de Israel, a los que en ese momento representaban el rebaño de Dios, a los que en ese momento se habían convertido en su pueblo.
a los que en ese momento son las ovejas, de las cuales Dios trae el enfoque de alcanzar. Dicho sea de paso que en la comisión que les hace a los 12 apóstoles, les dice, no vayan a tierra de samaritanos, no pierdan el enfoque, vayan a la casa, a los hijos de esta casa, a los hijos de Israel, vayan y háblenles este mensaje del reino. Los discípulos se fueron y los nombró y les dio autoridad sobre las enfermedades. Les dio autoridad sobre cualquier potestad de las tinieblas. Pero fue específico el llamado, les dijo, vayan por lo de la casa de Israel, las ovejas de esta casa. Jesús en esta comisión les fue específico y les habló del rebaño que en ese momento tenía ya las ovejas. Por eso en el verso que leímos dice, también tengo otras ovejas. Está hablando del pueblo diferente a donde él está en ese momento, las otras ovejas del redil. Significa entonces que el pueblo judío en ese momento, el pueblo de Israel, representaba o significaba el rebaño de Dios. El rebaño de Cristo estaba ahí con él en ese momento. Y desde ahí nace la palabra de Jesús cuando dijo, también tengo otras ovejas. Y Jesús mismo hace referencia cuando dijo, no fui enviado a nadie aparte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús está enfatizando, dijo, yo fui enviado a los hijos de esta casa, a los hijos de Israel. Yo fui enviado para libertarlos. Yo fui traído a este pueblo para sacarlo del oprobio, para que cesen ya los sacrificios de animales y que un solo cordero sea ofrecido por todos. Pero mira la inmensa misericordia del Señor, que a pesar que en ese momento Jesús da una comisión restringida para el pueblo de Israel, Él da una posibilidad en los planes perfectos del Señor. Y los discípulos más que obedientes van y cumplen esa misión de asignación para las ovejas del redil, que constituía a Israel y a todo el pueblo judío. Esas ovejas, las cuales estaban siendo alcanzadas, porque el Mesías prometido estaba con ellos ahí. El Mesías, el Hijo de Dios, había descendido del trono de la gracia para compartir su vida con ellos y establecer el reino de Dios en la tierra. El rebaño de Dios, el redil de Dios estaba concentrado ahí, en el pueblo judío, en el pueblo de Dios, en la tierra suya, la tierra que le vio crecer. Por esa razón comisiona a los apóstoles y les dice, no vayan a tierra que no sea la tierra de los judíos, a la tierra de Israel. No vayan, porque la misión explícita de Dios era rescatar en ese momento a las ovejas de Israel, restituir la casa. Y el mismo Jesús hace referencia y dice, no fui enviado a otra parte, más que a las ovejas perdidas de Israel. Pero expresamente Jesús lo dijo en el verso que leímos, San Juan 10:16. También tengo otras ovejas, y a ellas también debo llamar, y ellas escucharán mi voz. También hay otras ovejas a las cuales yo debo traer hacia mí. Yo debo atraerlas, las otras ovejas del redil. Y para entrar en profundidad con la palabra, el redil de ese momento representaba a Israel. El redil de ese momento en la casa de Israel, el pueblo que vio crecer a Jesús, el pueblo donde Jesús nació, la nación donde Jesús creció y desarrolló su ministerio. Eso es el redil de ese momento. Pero él dice, también tengo otras ovejas que vendrán al redil. La gran pregunta es, ¿quiénes son las otras ovejas a las que Jesús menciona de esta manera? Las otras ovejas. ¿Quiénes son esas otras ovejas? El evangelista Mateo nos relata la experiencia vivida entre una mujer cananea, una mujer no israelita, que pedía un milagro para la vida de su hija, que
padecía, era atormentada por un demonio. Esta mujer, sin ser israelita, se acerca a Jesús para decirle: maestro, quiero que sanes a mi hija. He escuchado tu fama, he escuchado el poderío que hay en ti y sé de los milagros que has hecho. Quiero que sanes a mi hija que está en casa. Esta mujer no era judía, no era del rebaño de ese momento. Y Jesús expresamente le dice a aquella mujer: no está bien darles el pan de los hijos a los perrillos. Una palabra muy sólida, muy fuerte. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Esta mujer reacciona con tanta humildad y con una fe grandísima y le dice: Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. A lo que el Señor Jesús responde y dijo: no he encontrado tanta fe en Israel como esta mujer. No he encontrado tanta fe en todo Israel como el de esta mujer. Le dijo: sea hecho como tú lo pides. Aquella mujer, sin ser del rebaño de ese momento, sin ser del pueblo de Israel, aquella mujer cananea que tenía una necesidad, se atreve a buscar a Dios. Se atreve a pedir la misericordia del Padre. A lo que Jesús responde con una tremenda respuesta, que cualquiera se hubiera enojado, se hubiera cuadrado para reprochar las palabras de Jesús, pero sin embargo, aquella mujer ya representaba las otras ovejas del redil, a las cuales el Señor tendría que traer a su presencia. Y Jesús, después de obtener la respuesta de esta mujer que le dijo: pero aún las migajas pueden comer los perrillos. Porque para el pueblo judío, nosotros los gentiles éramos considerados como un perro, como una basura, algo que no tiene valor, algo sin sentido. Y Jesús le habla expresamente a esta mujer. Pero la mujer responde con tanta humildad y con tanta fe, que hace mover la misericordia de Dios y hace actuar a Jesús de esta manera. Para los judíos, nosotros, el pueblo gentil, somos los más desechables, lo que no sirve. ¿Por qué? Por ser impuros, según ellos, y estar fuera del pacto de la circuncisión. Para ellos el pueblo gentil no tiene valor, o no tenía valor, porque éramos considerados impuros por estar fuera del pacto de la circuncisión. Y esta mujer se atreve a acercarse a Jesús, y no solamente a acercarse, sino a pedirle misericordia, a pedirle un favor, aunque no era de ese rebaño. Aunque esta mujer no era del rebaño de los judíos, ella se atreve a acercarse a Jesús para buscar en él la respuesta que estaba necesitando. Y sin ser del rebaño, encuentra en Jesús la respuesta a las interrogantes. Sin ser del rebaño, encuentra en Cristo la esperanza. Encuentra su milagro, encuentra su sanidad, la sanidad de su hija. Y dicho sea de paso, Jesús le dice: se ha hecho conforme tú lo has pedido. Vete a tu casa y tu hija ya está libre del espíritu que la atormentaba. Jesús en este momento está abriéndole paso a las otras ovejas del redil. Porque las ovejas de su rebaño, las ovejas de su redil, de su pueblo, estaban ya ahí. Pero Él lo expresó y dijo: también tengo otras ovejas. A ellas también voy a traer. Y ya hay un propósito de Dios caminando en favor de los gentiles. Ya hay un propósito de Dios caminando en favor de aquellos que no tenían esperanza. La fe y la humildad de aquella mujer, considerada entre los perrillos, tocó a Jesús e hizo su milagro. Fue su fe y fue su humildad la que hicieron que Jesús respondiese y empezara a tener contacto con las otras ovejas que no eran de ese redil. Y ahora los gentiles, considerados como los que menos valen, ahora los gentiles a través de esta mujer, considerados como los que no tienen valor, como los perros, como la basura, ahora empiezan a tener contacto con lo divino a través del acto de esta mujer. Empiezan a tener relación con Dios, porque el milagro fue hecho para aquella mujer que no tenía valor. Según el redil de ese entonces, esa mujer no era
meritorio que estuviese ahí. Pero aceptó esa dura palabra de Jesús. Y dio una vuelta a esa palabra y con humildad respondió y dijo: Señor, pero aún los perros comen las migajas. De igual manera el Evangelio según San Juan en el capítulo 4 nos narra la historia y la experiencia de Jesús. Nos relata el encuentro que Jesús tuvo con una mujer samaritana, no judía, de aquel pueblo que tenían diferencias entre los judíos. Samaritanos, judíos, no podían llevarse entre sí. Y Jesús llega a Samaria y está una mujer allá sacando agua del pozo de Jacob. Y Jesús estratégicamente se está acercando a las ovejas que no son del redil de ellos, pero que Jesús dijo: a ellas también debo traer y escucharán mi voz. Jesús se acerca a la mujer samaritana y le habla de esta manera, aprovechando la ocasión, el contexto en que se encuentra, que ahí hay agua. Aunque había una marcada diferencia cultural, aunque había una marcada diferencia de ideologías, Jesús llega a la mujer samaritana y le dice: dame de beber. Y esta mujer se sorprende y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si no nos llevamos entre sí? El reino llegando a las otras ovejas, a las que en el rebaño de Israel no tenían acceso. Jesús les lleva el mensaje. Y Jesús le dice a esta mujer: si tú supieras quién te pide agua, más bien tú le pedirías a él y él te daría del agua de la vida eterna. Y estuvo ahí hablando con ella en un pozo, a quien le predicó no solo a ella, sino que estuvo 2 días hablando con algunos samaritanos. Varios de estos creyeron y le dijeron a la samaritana que les había testificado: ya no creemos a causa de lo que tú dices, porque nosotros mismos hemos oído el mensaje y sabemos que este hombre verdaderamente es el Salvador del mundo. Jesús ahora está teniendo relación y contacto con las otras ovejas que no eran de los judíos. El rebaño de ese entonces lo representaba el pueblo de Israel. Para los gentiles no había esperanza alguna. Los gentiles estábamos condenados a la muerte. Los gentiles estábamos aislados, sin valor. Pero Jesús lo dijo: también hay otras ovejas. Y esto lo hablaba específicamente por los no israelitas, por el pueblo gentil que no estaba mezclado ahí. Jesús lo habla por el resto de las naciones del mundo. Y dijo: también tengo otras ovejas a las cuales debo traer para que escuchen mi voz. Porque los de ese entonces, los de ese pueblo, los de la nación de Israel, ya habían oído el mensaje. Y él también dice: yo también haré que las otras ovejas escuchen este mensaje. Las otras ovejas del redil, aquellos que no estamos incluidos en el pueblo de Israel, aquellos que éramos considerados como los que no valemos nada. Para ellos Jesús está hablando cuando se acerca a la mujer cananea. Y ahora con la mujer samaritana entran en una estrecha relación. Y cuando Jesús le pide agua a aquella mujer, esta dice: mira una diferencia, mira las murallas sociales que habían entre ellos, y le dice: no es posible esto. No es posible que tú me pidas agua. Esta mujer se fue a decirle a medio mundo lo que Jesús le había dicho. Dijo: encontré un hombre que me dijo toda la verdad. Y Jesús se quedó ahí con ellos 2 días para seguirles hablando, y la gente le testificó a la samaritana y le dijo: hemos creído no solamente por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos oído y hemos visto en Jesús. Sabemos que Él es el Salvador del mundo. El pastor de pastores estaba acercándose al pueblo gentil, que es literalmente los considerados las otras ovejas, a las cuales Jesús dijo que tendría que traer y escucharán su voz. Ese pueblo gentil es el rebaño a quien Jesús llama como las ovejas, las otras ovejas que debo traer para que escuchen mi voz. Ese pueblo
diferente. Ese pueblo identificado como el que no vale nada, ya está en los planes del Señor. Y empieza a tener relación Jesús con la gente que no es judía, samaritanos, cananeos. Las diferencias sociales, ideológicas eran tan marcadas en ellos. Pero Jesús venció todas esas diferencias para presentarle el plan de salvación a aquella mujer del pozo, a la cual le preguntó: ¿y tu marido? Ella dijo: no tengo. Jesús le dijo: 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tuyo. Esta mujer se sorprende en encontrar tanta veracidad. Le dijo: ¿eres acaso tú profeta? Las otras ovejas también ya estaban escuchando el mensaje de Dios, el mensaje redentor de Jesucristo. Específicamente, cuando hablamos de las otras ovejas, Jesús se está refiriendo a ti y a mí, a todos aquellos que de alguna manera estábamos marcados, estábamos destinados al fracaso. Jesús está hablándole a todos aquellos que en algún momento oirían el mensaje de Dios. Y el rebaño de las otras ovejas, estas otras ovejas del rebaño, también estarían completas, porque tendrían, al igual que el redil de Jehová ya en Israel, tendrían un redil, tendrían un pastor y estarían las ovejas. A esto Jesús le llama las otras ovejas del redil. Y él dijo: oirán mi voz y las acercaré a mí, y yo me acercaré a ellas. Escucharán la voz de su pastor. Esas ovejas que fueron transformadas de ser simples perrillos a ser gente especial para Dios, porque Jesucristo ya entabla una relación con ellos. Esas ovejas que estaban allá dispersas, que estaban allá en el menosprecio, Jesús se acerca a ellas. Jesús le empieza a tener relación con ellas, porque la palabra que él había dicho se empieza a cumplir. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer, y escucharán mi voz. Esas otras ovejas del redil somos tú y yo, que ahora somos parte del inmenso rebaño del Señor en todas las naciones. Ahora somos nosotros de quienes Jesús estaba hablando cuando dijo: tengo otras ovejas que están en otros lugares, refiriéndose a nosotros, a los que no somos judíos, al pueblo gentil, al pueblo que estaba considerado lo peor de lo peor, al pueblo que estaba identificado con los peores criterios, al pueblo que estaba marginado por la ley, al pueblo que estaba sentenciado a la muerte, al pueblo que estaba marcado por los fundamentos de la ley. Estaba exento de la salvación, estaba fuera del propósito salvador y redentor. Pero Cristo, en su gran misericordia, nos involucra y dice: tengo otras ovejas. Y esas otras ovejas del redil somos todos aquellos miles y millones de personas que hemos creído en Jesús, que hemos abierto el corazón a su propósito redentor y hemos decidido cambiar de estilo. Ese pueblo gentil, como aquella mujer que quería conformarse con las migajas, Jesús le dio el pan entero. Aunque una migaja que venga de parte de Dios es un monumento en las manos de los hombres, lo poco de Dios para nosotros es mucho. Y aquella mujer, tanto la samaritana como la cananea, son los pilares del mensaje de Cristo para incluir al pueblo gentil para la salvación. Y hay un propósito más amplio para las otras ovejas, los gentiles.
Las otras ovejas del redil son literalmente, somos los gentiles. Hay un propósito más amplio. San Juan en el capítulo 1, versos 11 y 12 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ese es el rebaño primero. El rebaño de él en ese momento. Las ovejas de él. A ella vino. Pero estas ovejas no le recibieron. Al rebaño que él había predestinado. Las ovejas que él había seleccionado. A esa vino. Pero estas no le recibieron. Y aquí entra la misión de Dios para nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la facultad y la posibilidad de convertirse, de ser un pueblo sin valor, a convertirse en hijos de Dios. De ser el pueblo del menosprecio, a ser el precio por el cual Cristo vino a pagar ese precio. Una amplitud más grande para el pueblo gentil, a los que Jesús llamó las otras ovejas, que serían parte del redil y del rebaño del Señor. Esas otras ovejas que no estaban planificados según la ley para que entrasen en su propósito, pero en los planes maravillosos de Dios ya estaba escrito que para todos de la salvación sin distinción alguna, por cuanto los suyos lo rechazaron, por cuanto su rebaño le rehusó a él, los de su rebaño, lejos de aceptarlo, lo crucificaron. Él abre ese abanico de oportunidades para el pueblo gentil, representados en aquel entonces por estas dos mujeres que ahí se mencionan. La mujer cananea que pidió el milagro y la mujer samaritana que estaba sacando agua. Dos mujeres de pueblos diferentes, de culturas contrarias al pueblo de Israel. Jesús entra con ellos. Y en el caso de la mujer samaritana, no solamente habló con ella, sino que se quedó 2 días hablando con los de su pueblo. Y estos creyeron en él por la palabra de Jesús. Las otras ovejas ya empiezan a ser alcanzadas por la obra redentora de Cristo. Las otras ovejas ya empiezan a ser redimidas por la misericordia de Dios. Hay una amplitud para todos aquellos que han creído en Jesús. Y ahora son llamadas las otras ovejas del redil. A los que creen en su nombre. A los que le recibieron. Les ha dado la potestad, el privilegio, el honor de ser llamados hijos de Dios. Aquella población que no teníamos acceso a la bondad del reino de Dios, por cuanto el rebaño de Él lo rechazó, por cuanto el rebaño de Él, las ovejas de aquel rebaño, rehusaron a creer en Él y lo crucificaron y lo entregaron. Él dijo: mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estas son las otras ovejas del redil. Estas son las ovejas del redil que no estaban en ese momento. Pero ¿cómo Dios en su propósito pudo amar las otras ovejas? ¿Cómo Dios pudo amar aquellas ovejas que eran consideradas un perro, algo sin valor? ¿Cómo Dios pudo amar algo que según ellos no tenía valor? ¿Cómo Dios pudo mostrar su amor para el pueblo gentil? Éramos criaturas sin valor, marginados por los grupos religiosos e identificados entre los más miserables. Sin embargo, la inmensa misericordia y gracia de Dios fuimos alcanzados. Éramos contados como el pueblo más miserable. Éramos contados como el pueblo más vulnerable, como el pueblo más arruinado. Éramos contados como las ovejas flacas,
como las ovejas perniquebradas, como las ovejas miopes, como las ovejas a punto de morir. Éramos considerados el pueblo más miserable en la tierra. Éramos considerados e identificados por los grupos religiosos como los más arruinados. ¿Cómo Dios pudo fijarse en estas ovejas? En nosotros. Si estábamos marginados por la ley. Éramos nosotros esas ovejas enfermas, perniquebradas. ¿Cómo Dios pudo amarnos así? Sabiendo nuestras condiciones de vida, sabiendo nuestro destino, ¿cómo Dios pudo amarnos de esta manera? Sabiendo Dios que estábamos condenados a la muerte, sabiendo Dios que estábamos predestinados para la muerte, para el castigo. El acta de los decretos nos era contraria a nosotros, pero allá en la cruz, el Señor, el Mesías, clavó juntamente con sus manos el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Cómo Dios pudo amarnos sabiendo que éramos lo peor? Sabiendo que éramos considerados el pueblo sin valor. Sabiendo que usted y yo éramos las ovejas candidatas a la muerte. ¿Cómo Él nos pudo amar? ¿Cómo Él pudo darnos acceso a esta salvación tan grande? Sabiendo que éramos un pueblo sin valor, criaturas sin valor alguno, marginados totalmente. Pero Dios puso la mirada en un pueblo a los cuales llamó las otras ovejas. Y Él dijo, a ellos también debo llegar. Y a ellos también debo traer para que escuchen mi voz y para que haya un pastor entre ellos. Nosotros éramos esas ovejas enfermas, golpeadas, abandonadas, abatidas, quebradas, sin dirección, sin rumbo. Y en esas ovejas se fijó el Señor. En esas ovejas se fijó el Padre de gloria. En esas ovejas el Señor Jesucristo fijó su propósito, fijó su plan maravilloso. En los enfermos. De hecho, los fariseos en muchas ocasiones señalaron a Jesús porque Él se acercó a los más abandonados. Los fariseos criticaban a Jesús porque se acercó donde Zaqueo. Se acercó donde los demás gente que según los fariseos eran pecadores. Y Jesús les responde de esta manera: yo he venido por los enfermos. Aquella mujer que enjuagó sus pies con sus cabellos y un perfume carísimo. Dijeron, si este fuera el Hijo de Dios, supiera quién le está enjuagando sus pies. Y Jesús respondió, yo he venido por los enfermos. Y los enfermos éramos tú y yo. Éramos el pueblo gentil que no teníamos esperanza. Éramos esas ovejas enfermas, perniquebradas. Éramos esas ovejas con destino a la muerte. Solo la misericordia de Dios pudo ver las ovejas de esta manera para amarlas. Solo la infalible misericordia de Dios pudo vernos de esta manera, con ojos de amor, cuando Él sabía que estábamos caminando hacia la muerte, cuando Él sabía que estábamos caminando hacia la destrucción y que no había esperanza para nosotros. Pero algo alentador que yo leo en la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto hablando del contexto judío. Ellos no le recibieron. Y lo más alegre para nosotros, el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando el pueblo gentil empieza a tener acceso al mensaje, cuando el pueblo gentil empieza a tener acceso a los milagros, empiezan a ser transformados por la misericordia, empiezan a ser renovados por la mano de Dios. Empieza el pueblo a abandonar las prácticas de pecado. Empieza a abandonar los que lo estaban matando, porque hubo
un Dios de amor y de misericordia que lo dio todo cuando nadie daba nada por nosotros. Hubo un Dios de misericordia que defendió las ovejas cuando todos la estaban señalando. Eres tú esa otra oveja del redil. Eres tú esa otra oveja que ha andado descarriada. Eres tú esa otra oveja que ha andado lejos, a la cual el Señor quiere traer en esta hora, para atraerla a su rebaño, para que escuches la voz de su pastor. El pastor de pastores, Jesucristo es el Señor. Eres tú esa otra oveja. Solo por la misericordia, solo por el amor de Dios, solo con esos ojos misericordiosos pudo vernos. Ahí cuando estábamos en el piso a punto de morir, Él vino con sus manos de amor y nos trajo a su redil, a su rebaño. Sanó nuestras heridas, vendó nuestras heridas, nos tomó en sus brazos y nos atrajo hacia Él. Y ahora ya no somos cualquier cosa. Ahora somos el pueblo precioso de Jesucristo. Ya no somos lo que estorba. Ya no somos lo que no vale. Ahora, los que hemos recibido su palabra y hemos creído en Él y le hemos confesado como nuestro Salvador, los que somos llamados las otras ovejas, ahora somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Ya no somos algo que no tiene valor. Ahora nos ha transformado el Señor en pueblo especial, en pueblo comprado a precio de sangre. La gran pregunta es, ¿cómo alguien puede amar a otro que está a punto de morir? Solo el inmenso amor de mi Padre Celestial. Cuando todos te abandonaron, el pastor de las ovejas se quedó contigo. Porque mientras a Jesús lo señalaban por acercarse y juntarse con los pecadores, Él respondía y decía: yo vine a buscar a los enfermos. Los enfermos somos nosotros, a los cuales el pecado ha contagiado, a los cuales el pecado ha inundado, a los cuales estamos ahí a punto de morir. Pero en su propósito fuimos encontrados, en su propósito fuimos redimidos. ¿Cómo alguien o cómo Dios pudo fijarse en nosotros siendo gente común? Éramos gente común. El pueblo gentil, un pueblo sin sentido, un pueblo sin esperanza, desahuciados por la sociedad, condenados a la muerte, desahuciados por la ley, pero rescatados de las garras del león para convertirnos en las ovejas del rebaño del Señor. A gente común Jesús se acercó. Jesús dejó a un lado los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, para acercarse a la gente más humilde, a la viuda, a la desamparada, a todas aquellas personas que estaban allá aisladas. Jesús se acercó a ellos, a los pecadores, para presentarle la respuesta, para presentarle la solución. A la gente común Jesús se acercó. ¿Cómo Dios pudo fijarse en nosotros, siendo como éramos, perversos, malos, por el camino equivocado? Jesús se fijó en nosotros. Y Él siempre confrontó al grupo de religiosos que criticaban al pueblo común. Jesús vino por la gente común, por la gente sin sentido, por la gente que vivía en incertidumbre. Por ello vino Cristo, para llamarlos mis ovejas, para llamarlo mi pueblo. ¿Quién pudo creer que el Señor nos iba a amar con amor eterno, siendo nosotros como éramos, teniendo cualidades como las teníamos? Cristo nos amó de esa manera. La gente común, la gente enferma, la gente candidata a la muerte, la gente golpeada por la vida, la gente abrumada por las crisis. A ellos Jesús llama a las otras ovejas. La gente sin esperanza,
La gente que estaba condenada a vivir bajo maldición. La gente que estaba condenada a estar sumergida en las crisis permanentes. Condenados al castigo eterno. La gente común, a la que los fariseos no querían ni acercarse a ellos. Jesús se acercó. Viene a mi mente aquellos leprosos que los habían sacado de la ciudad por su situación de salud, desahuciados por la sociedad. Estos se dan cuenta que Jesús está ahí, se atreven a vencer las reglas y entrar al pueblo y buscar a Jesús. Y cuando estos encuentran a Jesús, le piden un milagro y Jesús le dice: vayan y preséntense al sacerdote. Jesús no lo rechazó. Jesús no los marginó por su situación de enfermedad. Jesús no tuvo temor a contagiarse. Él se acercó a ellos para ofrecerles su misericordia y su amor. Sin embargo, solo uno de ellos regresó para agradecerle al Señor, al pastor de las ovejas, para agradecerle por lo que Él estaba haciendo con ellos. Aquellos que estaban marginados por su enfermedad, Jesús abrió su corazón para ellos. Y ellos son considerados las otras ovejas. Tú y yo somos considerados las otras ovejas del redil, porque estábamos a lo mejor en condiciones deplorables cuando Cristo nos llamó. ¿Cómo Dios pudo amarnos siendo nosotros gente tan común? ¿Cómo Dios pudo amarnos siendo nosotros gente predestinados al castigo eterno? Pero Cristo con su amor nos atrajo con cuerda de amor. Su sacrificio en la cruz del Calvario marcó un destino para el pueblo gentil. Allá en la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es, está dándole al pueblo gentil una esperanza de salvación. Porque como su rebaño no le recibió, su pueblo más bien le rechazó. Él abre la oportunidad para los gentiles para que sean salvos. Y empieza el evangelio de Cristo a correr por la gente común, por la gente sin valor, por la gente desahuciada, por la gente enferma, por la gente visional, sin visión, por la gente en situaciones deplorables. Llega Cristo para llamarlos las otras ovejas, a las cuales Él debía llamar. Mientras muchos creían que el pueblo gentil nunca se levantaría, vino Cristo para traer esperanza a nosotros. Vino Cristo para traer esperanza y romper las ligaduras de las maldiciones que nos ataban, para abrir espacio y brecha al tiempo de la gracia, en donde la gente común es alcanzada por Dios. La gente común, escucha esto, la gente común en las manos de Dios se convierte en una amenaza para las tinieblas. La gente común en las manos de Dios se convierte en una amenaza para las tinieblas. Dios es experto en transformar a la gente común en instrumento de su gloria. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos algo que decir de nuestro pasado. Pero de ahí nos rescató el Señor. A lo mejor de las borracheras, de la drogadicción, de cuántas cosas que estábamos ahí sumergidos en esclavitud. De ahí nos sacó el Señor. Solo por su misericordia. ¿Quién iba a creer que hoy yo tuviera la oportunidad de predicarle a centenares de personas a través de estas plataformas? Cuando estaba allá, me crecí en un lugar, en un cerro, en una montaña. ¿Quién iba a creer que Dios me iba a traer hasta aquí para cumplir su propósito? Pero es que Dios es experto en usar a la gente común, a la gente corriente, para convertirlos en instrumentos de su gloria. A los que llamó, a los 12 primeros que Él llamó, era gente común. Y luego seleccionó a otros 70 para que fueran y llevaran el mensaje de gente común, con capacidades sobrenaturales. Porque la gente común en las manos de Dios se convierte en una amenaza para las tinieblas. A lo mejor eres tú ese hombre que has estado atravesando un proceso difícil en tu llamado. Eres tú esa mujer que has estado atravesando ese proceso difícil en el camino que Dios te trazó.
Pero por favor, quiero que entiendas esto. Dios no llamó a gente experta a su redil. Dios llamó a la perniquebrada. Dios llamó a la oveja golpeada. Dios llamó a la oveja sentenciada para traerla a su redil y convertirla en una oveja para honra. En una oveja productiva, en una oveja que avance. Dios es experto en cambiar la gente común para un armamento de gloria. ¿Cómo Dios pudo fijarse en nosotros si no teníamos las condiciones para que Él nos amara? ¿Cómo Dios pudo fijarse en un pueblo que estaba condenado a la muerte eterna y Él nos dio vida? Él cambió nuestra situación de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Él sacó nuestra vida del lodo cenagoso, aquella oveja que se estaba a punto de morir de ahogar allá en el lodo, en el fango del vicio, en el fango de la destrucción, en el fango de los placeres de la vida. De ahí nos sacó el Señor para traernos a su redil, para que ahora seamos llamados ovejas de su prado, ovejas de su rebaño, el pueblo especial del Señor. ¿Cómo Dios pudo fijarse en nosotros? Sin tener condiciones, Él nos amó. Sin tener cualidades para que Él pusiera los ojos en nosotros, Él se fijó, porque nos amó con amor eterno. Y el Padre envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque era la única forma para libertarnos de las maldiciones. Te repito, la gente común, como tú y yo, en las manos de Dios, somos una amenaza para las tinieblas. Tú y yo somos esos instrumentos, esas ovejas que Dios quiere usar para hacer crecer el rebaño, para que haya multiplicación de ovejas. A lo mejor eres tú alguien que no tenía un destino claro. Eres alguien que no tenía un camino fijo o claro por dónde caminar. Pero Cristo te encontró y le dio sabor a tu vida. Le dio color a tu diario vivir. Cristo te encontró para transformar tu entorno y convertirte en una de las ovejas a la cual Él incluiría en su rebaño para traerle salvación. Esas otras ovejas somos ahora los miles de cristianos que no teníamos acceso a la salvación. Éramos esas personas. Éramos esas personas que estábamos consideradas con destino a la muerte. Pero el Señor nos llamó a su presencia. El Señor nos sacó de ahí donde estábamos, perdidos, sin luz, sin esperanza, para que ahora seamos llamados ovejas, otras ovejas del redil. Esas ovejas que estaban desamparadas, dispersas, sin pastor, sin guianza, sin ayuda. Vino el Rey de Gloria para darnos un valor agregado a nuestras vidas. Ahora que nos hemos convertido en ovejas, ahora que nos hemos convertido en ese rebaño del Señor, Él ha dado un valor agregado a nosotros. Ahora ya no somos cualquier grupo. Ahora ya no somos cualquier cosa. Somos el rebaño del Señor. Somos las ovejas por las que el pastor de pastores ofrendó su vida. Somos un especial tesoro. Los que ahora ves como oveja hermosa, una oveja especial, un día fuimos la oveja perniquebrada. Fuimos la oveja que abandonó su rebaño. Ahora el Señor le ha dado un valor agregado a nuestras vidas. Ahora el Señor le ha dado un valor agregado a nuestro sentido de vivir. Ya somos contados entre las ovejas que un día el Señor llamará a su presencia y la llamará benditos de mi Padre. En lo poco fueron fieles, en lo mucho les pondré. Las ovejas, esa gente común que estaba ya asfixiada en el mundo, esas ovejas comunes que estaban allá a punto de morirse, el Señor nos encontró para darnos vida y vida en abundancia. Esas ovejas flacas que estaban allá en el desespero y a punto, al borde de la destrucción, Jesucristo vino
para atraernos hacia Él con sus cuerdas de amor. Él vino para traer esa paz que necesitábamos y darle un valor agregado a nuestras vidas. Y esto es para el pueblo del Señor. Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no somos cualquier cosa. Somos las ovejas. Y tenemos un pastor. Jesucristo es el pastor de pastores. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, si eres contado entre las ovejas de Dios, Él peleará tus batallas. Cuando el devorador quiera destruirte, el pastor aparecerá para poner su vida en rescate por la tuya. Y de hecho Él la puso allá en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por amor a la nuestra. Él nos dio todo cuando nadie daba nada por nosotros. Fuimos transformados de gente común, de lo común a lo celestial, a gente de reino. Ya no somos cualquier cosa. El Señor ha dado un valor agregado a nuestra vida. Ahora somos real sacerdocio. Ahora somos nación santa. Ahora somos linaje escogido. Ahora somos pueblo adquirido por Dios. Y esto con un propósito. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos ese especial tesoro en las manos de Dios. Somos ahora el rebaño del Señor, por quienes el Señor peleará por nosotros. Él le ha dado ese valor agregado a nuestras vidas. Ese valor que solo lo encontramos al estar en su presencia. Fuimos transformados de lo común a lo celestial, de lo natural a lo sobrenatural, de lo humano a lo celestial. Fuimos transformados y cambiados de reino, porque pertenecemos al reino celestial. Por ahora estamos en el reino de Dios aquí en la tierra, pero un día no muy lejano estaremos en el reino celestial, juntamente con Cristo. Y allá las ovejas entrarán, las ovejas del redil. Estas otras ovejas que Cristo vino para buscarlas y nos encontró. Yo no sé en qué condiciones el Señor te encontró. A lo mejor a punto de morir. A lo mejor a punto del fracaso. A lo mejor tu vida estaba a punto de entrar a la destrucción cuando Cristo vino a tu vida, te alcanzó, te dio misericordia, te dio amor y te predestinó y cambió el rumbo de tu vida para heredarte la vida eterna. Y ya no eres un fracasado, eres un hombre y una mujer de reino, con un corte de reino, para que anuncie las buenas nuevas de salvación. Esas otras ovejas del redil, que ahora son un especial tesoro en las manos del Señor. Esas otras ovejas del redil son los que ahora llamados pueblo especial del Señor. Esas ovejas a las cuales el Señor llamará un día, bienvenidos, mis pequeños, con características peculiares de este tipo. Una oveja. Características que nosotros debemos imitar de las ovejas. Si hablamos en un tono natural, una oveja es humilde, es sencilla, es paciente. Esas ovejas que van ahí caminando, aún hasta su caminado es diferente al de los cabros. Esas ovejas con mansedumbre, la humildad de una oveja. Debemos imitar esa característica, debemos adoptar para nosotros lo que hemos sido llamados ahora y convertidos en las ovejas del rebaño del Señor. Debemos traer con nosotros vestidos de humildad, vestidos de humildad, así como esa oveja es humilde. Obedientes. Él dijo, oirán mi voz y escucharán mi voz. Fructíferas, que producen lana, leche, carne, y se reproducen esas ovejas que están produciendo lana, que están produciendo leche, que están produciendo carne y se están reproduciendo. Las ovejas del Señor están en constante crecimiento.
El rebaño del Señor día con día está creciendo. Y para el rebaño del Señor, este tiempo que estamos viviendo y esta temporada no representa la muerte. Porque tampoco es ahora el fin del mundo. Esto que estamos viviendo, que el mundo entero entró en un aislamiento, solamente es el principio de los dolores que la Biblia dice. Dolores finales que la iglesia, que las ovejas del Cordero no serán partícipes. Porque estaremos en la patria celestial con Cristo Jesús. Fuimos encontrados en ese propósito sempiterno del Señor. Fuimos encontrados ahí en los planes de Dios. Yo, al igual que tú, éramos ese grupo que nadie daba nada por nosotros. Que no valíamos nada. Que no teníamos sentido. Que estábamos condenados al fracaso. Pero Él nos llamó. A Cristo le plació llamarnos y darnos esta oportunidad de ser representantes y embajadores del reino celestial aquí en la tierra. Esas ovejas, esa gente común, quizás un borracho, un drogadicto, un homosexual, fue transformado por la mano poderosa de Dios. Un pandillero, un asesino, un criminal, fue sacado de ahí, de ese lodo cenagoso, para traerlo el Señor a su rebaño, para convertirlo en una oveja delicada, en una oveja especial. Éramos nosotros esa gente común que nadie daba nada por nosotros. Fuimos encontrados por la pura misericordia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que alcanzamos es por la pura misericordia del Señor. No hay otro argumento más claro que la misericordia de Dios para con nosotros. Él se acercó a los olvidados. Él se acercó a las viudas. Él se acercó a los ancianos. Él se acercó a los niños. Él se acercó a los enfermos. Él se acercó a los desahuciados para traerles aliento de vida, para volverles el aliento, para traerles sentido a su vida. Para eso se acercó Cristo a las ovejas descarriadas. En su propósito eterno fuimos encontrados y fuimos atraídos por su lazo de amor y de misericordia para la redención. La Biblia dice y nos relata la historia de Pablo, aquel apóstol que fue sacado de la persecución que él proponía y hacía contra la iglesia. Aquel hombre llamado Saulo de la ciudad de Tarso, que se había levantado contra la iglesia primitiva de aquel entonces para frenar el avance de la iglesia, matando incluso cristianos. Un día Cristo se encontró con aquel hombre asesino y malo y perverso, Saulo de Tarso. Lo encuentra, lo llama, lo cambia, lo transforma y lo convierte en un predicador. Lo que él perseguía ahora lo está haciendo. Es que Dios es capaz y es experto en transformar vidas. A lo mejor estamos viendo simplemente un borracho en el barrio. A lo mejor ahí hay un gran hombre de Dios. Solo estamos viendo humanamente al drogadicto. A lo mejor ahí hay un gran instrumento de Dios. Esas ovejas también el Señor debe traerlas para que escuchen su voz. Y Pablo, después de su conversión, Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Y en una de esas veces que el Señor lo comisiona, va Pablo a predicar el evangelio a una ciudad llamada Bitinia. Bitinia significa el lugar no ideal para Dios. Y Pablo, en una visión, observa, a punto de llegar al lugar donde iba, observa en una visión a un varón macedonio y entendió que Dios lo necesitaba en la ciudad de Macedonia y vaya a predicar el evangelio. Y de Macedonia el evangelio corre a otras ciudades hasta llegar a la nuestra, por la obediencia de aquel apóstol, aquel hombre que era perseguidor de la iglesia, que también estaba contado entre las otras ovejas del redil. Aquel hombre malo, perverso, asesino, cruel, también contado entre las otras ovejas del redil. Es decir, que las otras ovejas del redil era la gente más mala, los desahuciados, los enfermos, los condenados. A eso vino Cristo, para sacarlos de donde estaban y acercarlos a su redil. Y ahora Pablo es considerado el apóstol de los gentiles. Fuimos amados por el Señor.
sin tener mérito alguno. Fuimos integrados al rebaño del Señor y contados como ovejas predilectas para salvación. Esto sin merecerlo, no más por la inclaudicable misericordia de Dios. Nada hicimos nosotros para merecer la misericordia del Señor. Nada hicimos nosotros para atraer a Dios a nosotros. Solamente por su amor, solamente por su misericordia, fuimos redimidos y fuimos sacados de la servidumbre del pecado. Ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. La Escritura en 1 Corintios capítulo 1 verso 27 dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios escogió lo que no era, es decir, nosotros, para avergonzar lo que sí era, de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo que no tenía valor, de lo que estaba sentenciado, de lo que estaba enfermo, de lo que estaba a punto de morir. El Señor seleccionó para levantarles con poder y gloria, para avergonzar a los que sí podían, a los que sí tenían condiciones, a los que sí tenían cualidades. El Señor llamó los que no las tenían para avergonzarles, para ponerles en perspectiva que en el propósito de Dios puede transformar a todo aquel que se lo permita. En el propósito de Dios puede alcanzar a todo aquel que acepte este reto de salvación. Tú y yo somos llamados las otras ovejas del redil. Esas otras ovejas que no teníamos acceso a nada, que estábamos golpeados, a punto de morir. Él vino y nos alcanzó. Él vino y nos redimió. Él vino y nos perdonó. Vendó nuestras heridas. Sanó nuestras dolencias. Curó nuestras llagas, nos dio un nombre nuevo, nos dio sentido a la vida, cambió nuestro destino, cambió nuestra situación. Ya no era muerte, ahora es vida. Ya no es maldición, ahora es bendición. Ya no es escasez, ahora es abundancia. Ya no es condenación, ahora es redención por la misericordia del Señor. Esto es para las ovejas, las otras ovejas del redil, las que no estaban contadas en el paquete de la ley, los que no estaban contadas en el paquete de los sacrificios. Fuimos encontrados en el paquete de la infalible gracia de Dios. Y la gracia se obtiene mediante la fe en Jesucristo, confesándole con nuestra boca que Él es el Señor. Si tú quieres convertirte en una de esas ovejas, o si en algún momento fuiste parte del rebaño pero te apartaste de Él, y todo el mundo te está señalando por lo que estás haciendo, Cristo no te señala. Él te llama con su brazo de amor para que te acerques a Él. ¿Qué tal si oras conmigo en esta hora? Para decirle al Señor que tú quieres convertirte en una vez más de oveja de su redil, en la otra oveja de su redil. Di conmigo al Señor: Padre de gloria, en el nombre de Jesús, te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Confieso que Jesucristo es el Señor. Me aparto del mal camino para venir a tu rebaño, a tu regazo. Señor, atráeme hacia ti con cuerdas de amor. En el nombre de Jesús, entrego mi vida a ti, Padre. Muchas gracias por rescatarme, por darle ese valor agregado a mi vida. Hoy quiero servirte como una oveja de tu redil. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, has tomado la mejor decisión de tu vida. Has aceptado a Cristo como tu Salvador. Busca una iglesia donde congregarte y sirve a Dios con todo. Recuerda, tú y yo somos contados ahora como las otras ovejas del redil. Cristo te ama, el Señor te bendiga y te guarde. Que todos los días que están por llegar sean de bendición, sean de paz. Y que ahora que eres contado entre las otras ovejas del redil, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caminen contigo donde quiera que van. Esta ha sido la palabra de hoy, las otras ovejas del redil. Muchas bendiciones. Que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Iglesia